Hola, buenos días. Soy la doctora Ariadna Guadalupe González Gaitán y les voy a presentar mi trabajo de investigación durante mi residencia de neonatología que se tituló Identificación de factores que influyen en el crecimiento de los recién nacidos pretérminos durante su estancia en neonatología. Mi director clínico fue la doctora Carolina Villegas Álvarez y pues les voy a explicar un poquito de los antecedentes. Como sabemos, la prematuridad en el mundo es uno de los problemas de salud más prevalentes en la población infantil de los países desarrollados. El seguimiento del desarrollo de estos pacientes, sobre todo su desarrollo postnatural, dentro de los 3 primeros meses, es muy importante ya que tiene un impacto muy importante a nivel del desarrollo cerebral. Y el crecimiento acelerado también en este periodo puede provocar cambios a largo plazo con consecuencias metabólicas importantes y cardiovasculares en la edad adulta de los pacientes. El estudio de la composición corporal nos ha resultado de suma importancia para conocer el estado nutricio de un neonato y la influencia de la grasa corporal y la masa magra en su desarrollo, además de las implicaciones en la nutrición temprana de estos pacientes para su vida adulta. La antropometría clínica es uno de los métodos esenciales que nos permite conocer el estado nutricional del neonato, la cual se realiza pues de rutina en la sala de cuidados intensivos neonatales y ofrece una estimación rápida del crecimiento de nuestros pacientes. Estas medidas pueden incluir la talla, la longitud, el peso y el perímetro cefálico, entre otras, y como sabemos el peso corporal es la medida antropométrica más utilizada y representa el reflejo de la masa corporal total de un individuo. Es sumamente importante para seguir el crecimiento de nuestros pacientes conocer el peso de estos. Por lo tanto, las variaciones diarias de peso van a reflejar cambios en la composición corporal, su masa magra y su masa libre de grasa. Sin embargo, pues el peso no nos puede decir como única variable cuáles son los compartimentos del organismo. Para eso se utiliza la bioimpedancia bioeléctrica, ya que este método pues es un método no invasivo, portátil, muy económico y nos ayuda a conocer pues la composición corporal completa del paciente. Se han ya realizado estudios en neonatos que comparan el índice de la masa grasa corporal y el estado nutricio y se ha concluido que aquellos con menor porcentaje de grasa presentan una mayor morbilidad, al igual que aquellos con percentiles menor de 10. Dentro de nuestro trabajo, nuestra pregunta de investigación era ¿qué factores clínicos influyen en la velocidad de crecimiento de los neonatos pretérminos durante su estancia en neonatología? La justificación pues fue, como ya dijimos, el crecimiento postnatal temprano óptimo del recién nacido. Pretérmino es fundamental para un desarrollo posterior, por lo que su seguimiento estrecho en la UCIN es de vital importancia. Esto determina la mejoría en la sobrevida, el neurodesarrollo y la reducción de complicaciones metabólicas futuras, por lo que debe ser una de las principales preocupaciones del neonatólogo. Y el crecimiento en los pacientes pretérminos pues se ve influido por las circunstancias inherentes al mismo, que son su edad gestacional, su peso al nacimiento, la gravedad de la patología, la ingesta calórica, las enfermedades concurrentes o recurrentes durante la infancia y los factores ambientales, así como sus factores hereditarios. Todas estas circunstancias en conjunto modifican la composición corporal del paciente y su ganancia ponderal. De ahí pues surgió la necesidad de conocer cómo impactaban estos factores en nuestros pacientes en la unidad de neonatología del Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto. Dentro de nuestros objetivos está comparar la velocidad de crecimiento y los factores asociados en los recién nacidos pretérmino que egresan de nuestra sala. Dentro de nuestros objetivos específicos, medimos la velocidad de crecimiento de estos recién nacidos pretérminos, medimos los factores clínicos que podrían impactar en la velocidad de crecimiento y asociamos los factores clínicos con las velocidades de crecimiento del recién nacido pretérmino al finalizar su estancia en la sala de neonatología. Dentro de nuestros objetivos secundarios, pues evaluamos la condición nutricia del paciente al regreso, registramos las comorbilidades, evaluamos al recién nacido pretérmino mediante la bioimpedancia y medimos el perímetro cefálico, la talla y el peso al egreso y durante su estancia y medimos y reportamos la velocidad de crecimiento también de los pacientes con restricción de crecimiento intrauterino. Dentro de nuestros materiales y métodos, pues se realizó un estudio observacional analítico,
Se calculó un tamaño de muestra de 121 recién nacidos pretérmino mediante una fórmula de regresión logística multinomial que tomó en cuenta 4 variables específicas y la probabilidad de 0.4 de que se presentara cualquiera de estas dos categorías finales, y se le dio el seguimiento a estos pacientes que se ingresaron a la sala de neonatología. Dentro de nuestros criterios de inclusión, pues era cualquier recién nacido pretérmino menor de 37 semanas que se ingresó a nuestra unidad en las primeras 24 a 48 horas de vida y que teníamos consentimiento informado por parte de los padres. Dentro de los criterios de no inclusión, pues fueron aquellos pacientes que presentaron alguna malformación congénita mayor, y dentro de nuestros criterios de eliminación, pues se eliminaron aquellos pacientes que tuvieron estancia hospitalaria menor de 7 días, ya sea porque se fueron de alta, porque presentaron defunción o se trasladaron hacia otra unidad. Desde su ingreso se realizó de manera sistematizada la medición de la bioimpedancia, así como la antropometría, el perímetro cefálico, peso y talla por personal previamente capacitado, en las mismas condiciones y con el mismo instrumental médico. Y para la medicina antropométrica se realizaron pruebas de concordancia entre los operadores y posterior a eso se le dio seguimiento semanal de la antropometría hasta su egreso, midiéndose también al egreso la bioimpedancia. Dentro de las variables que se revisaron, pues vimos la velocidad de crecimiento definida como el incremento de peso o talla en un determinado periodo de tiempo, desde el ingreso hasta el egreso. Se tomó como una variable continua el agua corporal total, que fue el volumen de agua corporal total medido por la bioimpedancia en las primeras 48 horas de vida, igual como una variable continua, y el peso y la talla del perímetro cefálico también se tomaron como variables cuantitativas continuas. Dentro de las comorbilidades, evaluamos, las agrupamos en 5 grupos: las respiratorias, donde incluimos el SDR, si se presentó o no. Todas las comorbilidades las volvimos una variable tipo dicotómica. Las gastrointestinales, si presentaron enterocolitis. Las infecciosas, si presentaron neumonía, sepsis neonatal temprana o tardía. Y las quirúrgicas, si presentaron enterocolitis que requirió manejo quirúrgico, atresia esofágica, gastrosquisis o PCA quirúrgica. Y hicimos un grupo que llamamos otros, que fueron aquellas patologías que no se podían agrupar en estos grupos previos, que principalmente fue pues la prematurez en sí. Para contestar el objetivo general se utilizó la velocidad de crecimiento calculada según el modelo exponencial de Patel mediante la fórmula velocidad de crecimiento, que era 1000 por la relación logarítmica del peso al ingreso al peso al egreso entre los días de ingreso a los días de egreso. Al tomar en cuenta estos resultados, se decidió dividir a la población en 2 grupos y dio como resultado 17 pacientes con velocidad de crecimiento negativa y 95 con velocidad de crecimiento positiva. Para el análisis estadístico, las variables continuas se expresaron como media y desviación estándar o medianas, con sus rangos intercuartílicos de acuerdo con la normalidad de los datos, y las variables categóricas se expresaron como porcentajes. Para la composición de la composición corporal y la antropometría al ingreso y egreso, las variables continuas se analizaron con T de Student o U de Matt-Whitney, y de acuerdo a la distribución de los datos, y para las variables categóricas, chi cuadrada o prueba exacta de Fisher, y se consideró significativo un valor menor de P menor a 0.05, y para el análisis estadístico se utilizó el paquete SPSS-B25. Para el objetivo general se realizó un modelo de regresión logística con el propósito de identificar las variables dicotómicas que tienen una mayor influencia en la velocidad de crecimiento negativo o positivo, y se redujo el modelo utilizando pruebas de verosimilitud hasta llegar a un modelo en el que solo las variables estadísticamente significativas fueron incluidas para evitar la colinealidad. El análisis de datos para el modelo de regresión logística se realizó con el programa RStudio versión 4.1.2. Dentro de ya los resultados, pues al final teníamos una muestra de 121 pacientes, de los cuales mediante los criterios de eliminación se eliminaron 9 pacientes, quedan una muestra a trabajar de 112 pacientes. Dentro de las características neonatales,
Aquí lo separamos en dos grupos donde reportamos a los pacientes que se ingresaron con un peso adecuado y reportamos también para cumplir con nuestros objetivos secundarios a los pacientes con restricción del crecimiento intrauterino, donde podemos observar que la edad de gestación, la mediana fue de 34.2, tuvimos un rango desde 28 a 36.4 semanas, 25 de los pacientes al ingreso se manejaron como restricción del crecimiento intrauterino, y la población, 70% de ellos, 70% de la muestra eran pacientes masculinos y 42 femeninos, y 75 pacientes nacieron vía abdominal, mientras que 37 nacieron vía vaginal. Aquí tenemos como observamos que había 25 pacientes con restricción y el resto con peso adecuado a su ingreso. Dentro de las características maternas, pues encontramos que el número de gesta, la media era de 2, y que dentro de las mamás la mayoría presentaba patología materna, y dentro de esas patologías maternas la más frecuente fueron las infecciones de vías urinarias, seguida por seguida por enfermedad hipertensiva del embarazo y por diabetes gestacional. Aquí se muestran las características al egreso, igual de los pacientes con restricción y los pacientes con peso adecuado, donde pues podemos observar que la ganancia de peso en la población en general fue de 519. En cuanto a la talla tuvimos una ganancia de 3.4 y en cuanto al perímetro cefálico de 2. Y vamos a hablar ahorita más adelante del agua corporal total y de lo que nos reportó la bioimpedancia. El modelo inicial para evaluar las variables asociadas con la composición corporal y la antropometría al nacer y al egreso en recién nacidos pretérminos incluyó el peso, la talla, el perímetro cefálico, y con estos valores percentilamos según las gráficas de Fenton los valores de score Z, donde podemos observar pues estos valores al ingreso y al egreso de tanto perímetro cefálico, talla y peso. De esto, pues destacó que al ingreso el peso y la talla y el perímetro cefálico eran normales en la mayoría de los pacientes. Sin embargo, a su egreso observamos cómo el peso y la talla quedaron aquí, como podemos ver en la gráfica, en riesgo de desnutrición y en una talla normal baja. Y el perímetro cefálico, ese sí, tanto al ingreso como al egreso, continuó estando dentro de parámetros normales. En cuanto a las patologías, la más frecuente en ambos grupos fue el proceso infeccioso, seguido del otros, que como dijimos era pues la prematurez en sí, y en tercer lugar pues la patología respiratoria. Posteriormente hicimos una tabla donde medimos los días de ayuno, los días de estancia hospitalaria y los factores, cómo influyeron en el paciente que estaba desnutrido y en los pacientes nutridos. Y podemos observar en cuanto a los días de ayuno total, una mediana en ambos grupos de 2, sin embargo con un intervalo desde 1 hasta 28 días y con un mayor número de días de estancia hospitalaria en el grupo de los bien nutridos, con una mediana de 30 comparado con el grupo desnutrido de 10 días. A su vez, este último grupo se observa mayor porcentaje de pacientes con aporte de nutrición parenteral durante su estancia. En cuanto a la bioimpedancia, el modelo inicial, pues solo como les mencionaba, incluía la medición del agua corporal total. En estas gráficas podemos observar, se compararon los pacientes con restricción y los pacientes que estaban bien nutridos. Podemos observar que pues no tienen una P significativa ni tanto al ingreso como al egreso, a pesar de que visualmente sí hubo un incremento del agua corporal total al egreso, esto pues no fue significativamente estadístico. Por este motivo decidimos medir la masa libre de grasa, igual al ingreso y al egreso. Pues al ingreso sí había significancia estadística entre el grupo que tenía restricción con el grupo que estaba bien nutrido,
pero al egreso pues ya se mantuvo estable. En ambos grupos, al egreso sí hubo una ganancia de masa libre de grasa, sin embargo, pues tampoco fue significativamente estadístico. Igual evaluamos la masa grasa, igual al ingreso sí había significancia estadística entre estos grupos, pero al egreso, igual a pesar de que hubo ganancia, no fue significativamente estadístico. En los pacientes que cursaron con un proceso infeccioso, decidimos medir la ganancia total al egreso y observamos que los pacientes que presentaban un proceso infeccioso tuvieron una ganancia mayor a los que no presentaban un proceso infeccioso, con una P significativa de 0.009. Esto pues lo decidimos comparar con los días de estancia hospitalaria y observamos que los pacientes que tenían un proceso infeccioso tuvieron una estancia hospitalaria más larga, de un rango de 6 hasta 120 días. Entonces, pues esto fue secundario a la ganancia de peso, fue secundario a que hubo mayores días de estancia hospitalaria, y comparamos también si estos pacientes que tuvieron un proceso infeccioso o que tuvieron una mayor ganancia de peso habían recibido nutrición parenteral, y pues pudimos ver que sí, tuvimos una P significativa de 0.000, lo que nos habla de que pues la nutrición parenteral nos ayudó a que tuvieran una mayor ganancia de peso. Realizamos un modelo de regresión logística con el propósito de identificar a las variables dicotómicas que tienen mayor influencia en la velocidad de crecimiento negativo o positivo, y se redujo el modelo mediante pruebas de verosimilitud hasta llegar a un modelo en el que solo las variables estadísticamente significativas fueron incluidas para evitar la colinealidad. Aquí están las variables que metimos. Metimos las semanas de gestación, hicimos un corte de menores de 30 semanas y mayores de 30 semanas. Los días de ayuno totales, hicimos igual el corte en menos de 3 días y más de 3 días. Y la patología, metimos las dos más comunes que presentábamos, que fueron las infecciosas y las patologías respiratorias. Y también metimos el sexo. Dentro de los resultados finales, pues nos dio unos radio para la nutrición parenteral de 14.22 con un intervalo de confianza del 95%, y el sexo femenino también nos dio un OR de 3.06, lo que nos habla pues de que estos, tanto la nutrición parenteral como el sexo femenino, pues son unos factores que nos ayudan a tener una mayor ganancia de peso. Y la R2 del modelo fue de 0.19, que nos habla que pues de este modelo que escogimos al final, según la significancia clínica, se explica el 20% de nuestros pacientes con este modelo, por lo que todavía tenemos 80% de nuestra muestra que no se explica mediante este modelo de regresión. En este presente estudio, pues encontramos que los factores que más influyen, como ya les mencioné, para proteger el crecimiento de nuestros pacientes durante su estancia, es el sexo femenino, así como el uso de nutrición parenteral. En esta relación se demostró que la nutrición parenteral pues juega un papel esencial en el manejo del recién nacido pretérmino, como ya se ha demostrado en la literatura, por lo que su inicio temprano dentro de las primeras 4 horas de vida debe ser fundamental, con los aportes necesarios para evitar el catabolismo según las guías como ya se tiene establecido. En la literatura médica ya se había descrito la importancia del crecimiento adecuado en los recién nacidos pretérminos para un mejor pronóstico a largo plazo. Y Matt R. Marhut, en un estudio multicéntrico, demostró que el crecimiento postnatal en los pacientes pretérminos, sobre todo en los de muy bajo peso al nacer, quienes tuvieron mayor morbilidad respiratoria, presentan un mayor retraso del crecimiento, incluso hasta la edad infantil. Una cuarta parte de ellos no se logra recuperar, sobre todo el perímetro cefálico. En nuestro estudio, la patología respiratoria quedó en tercer lugar de incidencia, y observamos, al igual que en este estudio, que el incremento del perímetro cefálico es aproximadamente de 2 centímetros durante la estancia, por lo que consideramos de vital importancia dar un seguimiento estrecho a estos pacientes a largo plazo para conocer pues el porcentaje de pacientes que persisten fuera de sus percentilas y optimizar las intervenciones médicas para un correcto desarrollo. Y como ya dijimos, el perímetro cefálico es de lo más marcado que tarda en recuperarse, por lo que pues es importante el seguimiento para valorar su desarrollo neurológico posterior.
A su vez, un estudio por Urrutia nos había descrito cómo los pacientes con alteraciones de crecimiento y estado nutricio presentaban mayor morbilidad a corto plazo de displasia broncopulmonar y parálisis cerebral infantil y de efectos adversos en la edad materna, por lo que igual como dijimos, el reforzamiento de estos pacientes a su egreso del seguimiento pues debe ser muy importante para evitar todas estas consecuencias a largo plazo. En este estudio también observamos que la bioimpedancia de cada paciente a su ingreso y a su egreso inicialmente pues se evaluaba solo el agua corporal, como dije ya posteriormente, evaluamos la masa magra y la masa grasa, y esto a su egreso en todos los pacientes, pues, a pesar de que hubo ganancia, pues no tuvieron significancia estadística. En este estudio de Casanova, él había demostrado que el índice de grasa corporal y el estado nutricio mediante la bioimpedancia nos decía que si el paciente tenía un bajo porcentaje de grasa, tenía mayor morbilidad y también, al igual que si tenía una percentila menor de 10. Durante la revisión de este trabajo observamos que se asoció los procesos infecciosos en la mayor parte de nuestros pacientes y que estos a su vez, como ya dijimos, el proceso infeccioso parecía dar como una ganancia mayor de peso, pero esto iba relacionado directamente a los días de estancia hospitalaria y al manejo de nutrición parenteral por la gravedad en sí del paciente. Entonces, pues esto se demostró mediante el uso de la nutrición parenteral. Dentro de las limitaciones y las nuevas perspectivas de investigación, pues vimos que a pesar de que tuvimos todas las mediciones de la bioimpedancia, no pudimos como graficarlo, ya que no existen unas gráficas en los pacientes recién nacido pretérmino, por lo que consideramos que con los valores que obtuvimos, pues se pueden intentar realizar unas gráficas donde se diga los valores normales de agua corporal total en el paciente pretérmino, de la masa magra y la masa grasa. Otra limitación que observamos es que, como ya les mencioné, el modelo de regresión que utilizamos solo explicó el 20% de nuestra población, por lo que todavía tenemos un 80% de factores implicados que no están considerados en este modelo de regresión que nos causan impacto en nuestros pacientes, en esos pacientes que presentaron desnutrición. Nuestras conclusiones, dada la importancia del crecimiento adecuado y de la prevención de comorbilidades a largo plazo, debemos realizar un seguimiento más estrecho mediante la medición del perímetro cefálico, la talla y el peso semanalmente y graficarlos en las curvas de Fenton con respecto a su score Z para detectar a los pacientes con riesgo de desnutrición y tener un seguimiento más estrecho en la consulta. El uso de nutrición parenteral debe continuar y es un pilar esencial en el manejo del recién nacido pretérmino para un desarrollo óptimo. Se propone iniciar la nutrición, como ya dijimos, en las primeras 4 horas de vida, sobre todo en los recién nacidos pretérmino muy prematuros, con mezclas ya predeterminadas para evitar catabolismo. Y es necesario continuar la línea de investigación del 80% de los factores no encontrados en este estudio que afectan el crecimiento de nuestros recién nacidos pretérmino. Y pues eso sería todo. Muchas gracias por su atención.